adelante qué quiere decir, pero que tiene un impacto muy importante en la forma de relacionarse los clientes con las compañías y las compañías con los clientes, y que tiene un impacto también en todos los que nos dedicamos o os dedicáis al marketing, ¿no? Y que claramente va a implicar que algunas cosas no tienen que actuar de manera distinta. Y para empezar a hablar de una revolución digital, pues quizá deberíamos hablar del motor de las revoluciones digitales en general. Ya hemos hablado, ya habéis oído antes algo de esto, pero a nosotros nos gusta destacar el hecho de que esta revolución tiene una diferencia fundamental con respecto a otras, que es la velocidad. Es un cambio exponencial, y un poco esta sensación que tenemos todos de que no llegamos, ¿no? De que cuando vemos una cosa y una cosa un poco distinta, al final viene motivado sobre todo por un tema bastante fácil, que es una revolución que viene motivada por un cambio exponencial en el sector tecnológico, que a su vez viene motivado por un cambio muy rápido en la industria de los semiconductores, de una manera muy sencilla. Aquí David sabrá más de esto que yo. Pero si vemos, por tener algunos datos, tener algunas referencias, si vemos cómo ha evolucionado algunas características de la industria de los semiconductores en los últimos años, desde un punto de vista de coste, van reduciéndose los costes un 30% anualmente durante los últimos años. Desde un punto de vista de rapidez, los procesadores son casi un 50% más rápidos año tras año. Desde el punto de vista de consumo y de tamaño, también se están mejorando un 50% año a año. Y esto que ya son números que son muy impactantes, la verdad es que cuando lo llevas al mundo físico y esto que implica, pues te lleva a este tipo de cosas, ¿no? Si trasladaras el tema del coste en la industria del automóvil, quiere decir que un coche que te compras ahora de gama más o menos alta, de 50.000 euros, pues dentro de 30 años lo podrías comprar por 50 euros. Si llevaras la velocidad, esta progresión en velocidad durante 15 años también en la industria del automóvil, querría decir que podrías ir de Madrid a Moscú en 4 minutos. Dentro de 15 años, que no estaría mal, porque se tendría que decir mucho en Moscú. En el tema del consumo, querría decir que el consumo normal medio de un hogar, que es 400 kWh más o menos al mes, pues pasaría a ser en 10 años de 0,4, menos de lo que consume una mujer. Y desde un punto de vista del tamaño, lo que quería decir es que cualquier cosa que más o menos ocupe como un garaje grande de 2 plazas, pues en 10 años pasaría a tener un tamaño que sería como un cuadrado de 1 milímetro por 1 milímetro y 4 milímetros. Entonces, esta revolución, este cambio tan rápido en el sector tecnológico, no puede sino tener un efecto fundamental en las empresas y cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Y además es un cambio que no va a parar. Y siempre que alguien ha dicho que esto iba a parar, pues se ha demostrado que no es así, ¿no? De hecho, muchos expertos pues, lo que vaticinan es que, por ejemplo, para el tema de costes, los costes van a seguir disminuyendo a un ritmo de un 40% anual durante los próximos 4 años, que prácticamente está garantizado. Y este cambio, esto que es la génesis de esta revolución que todos estamos viviendo, como bien hemos comentado antes, como hemos oído antes, está cambiando la relación cliente-proveedor. La está cambiando de nuevo de manera muy rápida. Se reducen los costes de estas relaciones, el coste pasa a ser casi bajo o cero, el marginal es cero debido a un cliente nuevo, y los costes de cambio de proveedor pues, también pasan a ser prácticamente inexistentes. Es más fácil llegar a clientes nuevos, puedes llegar a distintas geografías, a nuevos segmentos, puedes llegar a segmentos casi de uno, ¿no? Que lo he pensado, que tenemos marketing en su día. Se está cargando a muchos intermediarios, o está creando un tipo de intermediario muy distinto. Ahí muchos conocemos lo que es esto de la economía colaborativa, ¿no? Cómo se conectan los clientes finales directamente entre sí. Y está dando muchísima transparencia a todos los servicios. Estamos hablando del tema de los influencers que mencionábamos antes, feedback constante y transparencia brutal en precios. Y algunas empresas están sabiendo responder a este mundo, a este nuevo mundo, y otras menos. Y eso está posibilitando que nuevos jugadores como los que tenéis ahí estén aprovechando este espacio que otros les han dejado y están consiguiendo posicionarse de manera muy fuerte en la mente del cliente. Porque al final, si pensamos un poco en qué es lo que todo esto implica, lo que estamos llevando es el poder. Esta revolución digital está entregando el poder al cliente, lo que ya hemos oído antes, pero que todos tenemos que internalizar, ¿no? Y al final es un cliente que se está volviendo muy exigente, porque además está tratando mucho con empresas digitales que sí responden a sus nuevas demandas, que al final son muchas, pero que a mí me gusta reducir casi en 2. Pensando un poco yo tengo 3 hijos, el mayor de los 3 tiene 2 años, o sea que esto lo sufro bastante. Que es esta historia de que es como los niños, que dicen,
sino yo quiero una cosa y la quiero ya y la quiero para mí. Y esto es un poco el desafío que los consumidores nos plantean, ¿no? La inmediatez y la personalización. Evidentemente esto impacta a las funciones de la gente que nos dedicamos a marketing de manera muy directa, como no podía ser de otra manera. Y este impacto se traduce en que muchos de nuestros vocablos más clásicos han tenido que expandir su definición. Y prácticamente ya está entendido que han cambiado, por lo menos más amplios de lo que eran antes. Lo que era un medio, pues, televisión, radio, prensa, lo que era un canal, instrucciones físicas, quizá algo de call center, ¿no? Lo que era una campaña, estos mails, encartes, ¿no? Los encartes que tienen los sobres y tal. Bueno, algunas de estas cosas siguen siendo útiles, obviamente, pero cuando hablamos de medios, pues no podemos olvidar los medios digitales y la inversión. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante que solo crezca un 10% anual la inversión en marketing digital. Yo creo que es poco, se debería crecer mucho más, ahí es donde el cliente está, y es la forma de influenciarlo. Los canales, de nuevo, aquellas empresas tradicionales que triunfan o que triunfarán son aquellas que tienen un canal online todavía más potente incluso que el físico. Y lo que son las campañas, ¿no? Esto de que te lleguen ahí los cupones, la forma de hacer campañas es muy distinta, es mucho más personalizada y mucho más electrónica, obviamente. Ahí tenéis un ejemplo, no se ve mucho, así mejor. Entonces, cuando yo entro en Amazon, que es un comprador bastante compulsivo de Amazon, tienes una serie de ofertas dirigidas especialmente a mí, basadas en mis compras anteriores y mis hábitos de la navegación. Que podéis ver que parece que tenemos como muchas filas, pero bueno. El caso es que esto es lo que cada vez más significa hacer campañas hoy en día. Y esto ha hecho que más allá de que algunas palabras pues hayan extendido su significado, también además en este nuevo mundo hay un montón de palabras nuevas que todos estamos intentando aprender. Algunos más o menos ya los tenemos dominados, ¿no? Que es el SEO, el SEM, el hashtag, el influencer. Pero la verdad es que cada día pues, vienen 3 o 4 palabras más y ahí tenéis una muestra de ellos y todos son bastante importantes. Entonces estamos un poco con esta sensación, como decía antes, de casi recuperar el aliento constantemente. Parece que has aprendido una cosa y al día siguiente te viene con otra cosa distinta. Y la verdad es que, bueno, como sé que todos os dedicáis a marketing y la idea era un poco infundiros de ánimo ante este reto, pues lo que me gustaría deciros es que lo que viene, no sé si peor o mejor, pero al menos es todavía más disruptivo. Estamos solo al principio del cambio. De hecho, lo que podemos decir es que si tenéis ahí una curva, la curva que intenta predecir un poco el nivel de disrupción que nos espera, ¿no? En la relación entre clientes y empresas, pues hace unos años estamos en esta primera fase, yo creo que todos estamos aquí, ya tenemos bastante superada, que es que Internet es un canal relevante. O sea que hace 10 años todavía tenía muchas discusiones con gente que decía que no, a la gente del banco, el dinero, lo que le gusta es ir a un sitio y ver cemento y tal. Estas discusiones empiezan a estar superadas y todos entendemos que Internet ya es un canal relevante, tanto desde un punto de vista de notoriedad como desde un punto de vista de atender al cliente. Empezamos a estar, y quizás estemos en torno a ese punto, en un momento en el que ya no solo Internet o los canales digitales son canales muy relevantes, sino que además empezamos a ver cómo los modelos de negocio tienen que ser muy distintos para empezar a cambiar. Para triunfar en la industria de los hoteles, pues no simplemente tienes que tener tu inventario online, sino que además tu propio modelo de negocio tiene que cambiar radicalmente para competir pues, con los Airbnb de este mundo. Estamos, si queréis, en esta fase por la que nos estamos empezando a enfrentar, pero la que viene todavía es más radical y es lo que nosotros llamamos la segunda revolución digital, que es un mundo que empezamos a vislumbrar ahora, que es el mundo de los datos infinitos. Pero básicamente lo que quiere decir es que va a haber una cantidad ingente de datos que nuestros clientes van a conocer todo de nosotros, de nuestras compañías, y las compañías van a conocer todo de sus clientes, sus potenciales clientes. Y es una revolución que viene motivada, si queréis, por dos factores. Se podrían mencionar más, pero quizás dos son los más principales. El primero de ellos es que vamos a un mundo totalmente conectado.
el número que tenéis ahí, 35 billones, es el número de cosas que se espera que vayan a estar conectadas de manera constante en el 2019. Nadie lo sabe con certeza, pero esta es la estimación más conservadora. Mucha gente habla que va a estar entre 50 y 60 billones. Eso quiere decir que en 3-4 años todo va a estar conectado. No solo las personas, que eso ya prácticamente es así, sino las lavadoras, las neveras, la ropa, verduras. Con todo conectado, la cantidad de datos que se van a generar respecto al consumo y el uso de las cosas va a ser ingente. Todo va a estar registrado. Pero es que además de eso, si os vais al otro lado de la pantalla, vamos a tener una capacidad prácticamente ilimitada de procesar esos datos, sacar insights. Y ese año que tenéis ahí, el 2030, es el que más o menos se estima que seremos capaces de aproximadamente con unos $1000 comprarnos un procesador que tenga la capacidad de procesamiento equivalente a todos los cerebros de todos los humanos en el planeta. O sea, por $1000 nos compramos un chip que tendrá la capacidad de procesar de 7.000 millones de seres humanos. Cuando juntas estas dos cosas, una cantidad de datos brutal y una capacidad de procesamiento brutal, y estamos hablando de como el 2030 está un poco más lejos, pero esto estamos hablando de 4 o 5 años, no más, esto implica que el mundo va a cambiar radicalmente. Y esto es muy real, ¿no? Y por lo tanto, el cómo vamos a ofrecer nuestros servicios, cómo los clientes, las cosas que los clientes van a demandar de nosotros, va a ser radicalmente distinto. Y por ilustrarlo un poco, y os voy a poner un ejemplo que quizá tampoco es el ejemplo más rupturista del mundo, no me he querido ir a una cosa ahí, con perdón la expresión, una fricada, así que pues, esto yo no lo veo y tal. Lo que os cuento en este ejemplo se podría hacer ya hoy. La verdad que no sé muy bien por qué no se hace, pero es algo que se podría hacer hoy bastante fácilmente y que será la forma de ofrecer nuestros servicios dentro de muy poco tiempo, ¿no? Y el ejemplo es, imaginemos que este hombre, no sé, vamos a llamarle José, pues imaginemos que somos una empresa de energía y queremos ofrecer servicios a José. Un esquema más tradicional, pues pondríamos vallas, publicidad, pondríamos anuncios en la tele, mandaríamos sobres a su casa, no sé, sabéis, muchísimo mejor que yo, ¿no? En este nuevo mundo es muy importante, como veíamos antes, lo del ahora, ¿no? Es muy importante entender cuándo José va a estar más reactivo a escuchar de nosotros. El cuándo. Y lo vamos a saber, lo podríamos de hecho saber ya, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tener información perfectamente conectada al ayuntamiento de otras fuentes que nos dicen que José está en proceso de mudanza, o que está a punto de mudar. Por lo cual ya tenemos seleccionado el momento ideal para ofrecerle unos servicios de energía, ¿no? Además, nos gustaría saber, conocer a este hombre y saber qué es lo que le interesa. Bueno, pues sabremos que es médico, porque lo veremos en su LinkedIn, sabremos además que tiene unas ciertas inclinaciones ecologistas o inquietudes ecologistas, pues porque le ha dado like a Greenpeace en Facebook, hemos hecho un cierto análisis estadístico estudiando de edad y demás, y hemos estimado sin mucho error que eso es así. Y por lo tanto, le ofreceremos una oferta, que no solo será una oferta que puede ser más o menos atractiva en precio, sino que tiene un componente de interés para él, porque la vamos a unir también a una oferta de mejora de la capacidad de aislamiento de su casa y de ahorro energético, que sabemos, por cierto, que va a ser relevante para él, porque conocemos perfectamente, con nuestra base de datos, con nosotras, que la eficiencia energética de su casa es muy baja. Esto está en las antípodas de la forma de hacer marketing hasta hace relativamente poco. Una oferta hecha en el momento adecuado, perfectamente adaptada al cliente, al perfil de nuestro cliente, y en el que la oferta en sí, además, está perfectamente adaptada a ese perfil y a ese momento. Y de nuevo, no nos hemos ido a un ejemplo muy futurista, sino en algo que casi podríamos hacer hoy. De la misma manera, la forma en que retenemos a nuestros clientes también va a ser muy distinta. Si llamamos a José de nuevo, pues de repente podemos detectar en algún momento
que está navegando, porque conocemos perfectamente lo que este hace, por sites de competidores. Y esto nos puede dar una pista de que este hombre igual está pensando en cambiar de proveedor. Y podemos reaccionar, más que una oferta de retención proactiva generalizada, como las que casi todos usamos ahora, una oferta perfectamente adaptada a él, porque sabemos muy bien su consumo, tenemos muy bien su consumo energético gracias al contador inteligente que tenemos en su casa. Y además lo haremos relevante para él y tendremos esa cierta vinculación emocional porque, no sé si aquí nos estamos pasando en el coste de retención, pero le invitaremos a un partido de fútbol de su equipo favorito, que sabemos que es su equipo favorito porque sabemos que ha comprado merchandising de este equipo y porque incluso podríamos saber que todos los domingos va al estadio porque sabemos dónde está este mercado. No sé si este es un futuro aterrador, no aterrador, inquietante, quizá lo sea. Aquí evidentemente hay aspectos legales y todo esto se tendría que hacer con el consentimiento del cliente, obviamente. Pero yo soy un firme creyente que esto es a lo que vamos. Y también soy un firme creyente que en el fondo que el cliente va a acceder a este consentimiento, porque va a implicar que los servicios van a ser mejores para él. Para hacer esto, tenemos que cambiar sustancialmente la manera en que operamos, ¿no? como empresas y que lo conocemos con los clientes. Hay varias cosas que hay que cambiar. Si tuviéramos que escoger 4, quizá nos quedaríamos en estas 4, aunque somos conscientes de que hay muchas más. La primera es que tenemos que tener la capacidad de interactuar instantáneamente en cada momento con nuestros clientes y poder responderles en 24 horas al día y en el momento más adecuado para ellos, no antes incluso de que ellos sepan ese momento más adecuado. Para ello, hay una parte fundamental de automatización de procesos. No solo tienes que poder responder rápido de cada una oferta comercial, sino la provisión del servicio. En el ejemplo que veíamos antes, en el momento en que José contrata contigo, tienes que poder darle a la luz en los siguientes 30 segundos. Hay algo en el back que también hay que trabajar bastante, no solo en el front. Y todo esto solo podrá ser posible con una inversión o con unos desarrollos importantes de inteligencia proactiva y en una nueva forma de relacionarse con el cliente. Y si queréis, por hacer un doble clic en la inteligencia proactiva, esto nos afecta más a aquellos que invertimos más tiempo en el tema del marketing. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Cuál es el motor, los motores que alimentan esta nueva forma de llegar a nuestros clientes? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un sistema bastante automático, gestionado, si quieres, utilizados por máquinas o algoritmos, en el que va a ser un algoritmo el que va a identificar cuál es el momento, va a despertar la propensión a que nuestro cliente haga una acción, como hemos visto antes, una compra o la acción que sea. Además, también va a ser otro algoritmo y que va a identificar cuáles son los incentivos o los scripts que pueden llegar de manera más efectiva a un determinado cliente. Y no va a haber, oye, vamos a hacer 4 scripts para 4 segmentos o vamos a hacer una oferta promocional y es una oferta promocional. Va a haber infinitos scripts y infinitos ofertas promocionales. E incluso va a haber un algoritmo que va a identificar cuál es el canal que mejor se adapta a un cliente en un momento adecuado. E incluso cuál es el agente o la persona que dentro de ese canal se adapta mejor a ese cliente. Y esto no es mucha ciencia ficción. Hay empresas ya, y algunos que estéis aquí las conocéis, como por ejemplo StatMap, que tiene algoritmos de Big Data que se instalan en call centers que permiten machear a una persona que llama a un call center con el mejor agente y lo hace con muy pocos datos. Los pocos datos que conoce ese cliente cuando está llamando. De manera que el impacto en mejora de ventas simplemente de ese macheo viene a ser entre un 20 y un 30% superior versus no usar la herramienta. O sea, ya hay muchas empresas, algunas de las que estáis aquí representadas, que usan ese tipo de algoritmos de cara a machear a agentes de call center con potenciales clientes. Oye, ¿qué consecuencias va a tener este futuro para nosotros, ¿no? O sea, esto ya va a hacer toda una máquina, pues igual nos tenemos que buscar todos otro trabajo, yo el primero, pues esto está, pues, si lo van a pensar todo, pues bueno. Bueno, pues no lo sabemos. Si vemos un poco la historia, esto no pinta muy bien. Había mucha gente que decía que esto, una máquina iba a batir al gran maestro de ajedrez, que esto era imposible.
y Blue lo consiguió en el 97. Había gente que pensaba que, bueno, esto bien, porque es muy automático y tal, pero si tienes que tener un poco más de conocimiento y capacidad de entender el lenguaje y tal, esto para una máquina sería muy difícil y no podían ganarle nunca a un humano o más tipo de Jeopardy, ¿no? De preguntas y respuestas. Y de hecho Watson pues, lo consiguió en el 2001. Este año, hace unos meses, hubo una máquina también que ganó a uno de los campeones en Go, que es un juego también un poco de estrategia chino, tipo el ajedrez más complicado, que era algo que se pensaba que no se iba a conseguir hasta dentro de 5 años. Se ha conseguido ya. Bueno, pues ¿qué va a ser de nosotros? Igual dentro de unos años vamos a poner ahí 2019, pues esto lo va a hacer por algoritmos y no ya ni segmentos ni nada. Bueno, la verdad es que evidentemente, por la cuenta que nos trae, no creemos que esto vaya a ser así. Yo creo que va a haber un rol para todos nosotros, luego vamos a hablar de eso también en alguna ponencia posterior, pero sí que es verdad que la forma de trabajar va a cambiar radicalmente y tiene que empezar a cambiar ya. Y algunos de vosotros ya lo estáis haciendo. El rol del marketing tiene que cambiar. Y aunque hay muchas cosas que hay que hacer de manera distinta, si queréis, dejadme hablar de dos muy rápido, porque además sé que nos gustaría sin tiempo, pero una de ellas es esta forma de trabajar tan en silo. Hay una persona en marketing, hay una persona en operaciones, esto va a cambiar. Y se va a empezar a trabajar de manera mucho más transversal, para que no suene tan consultorial. Eso lo que quiere decir es que se va a trabajar en equipos más pequeños, de 8 o 9 personas, para intentar resolver problemas concretos, de lo que decía la apertura, y muy transversales, de muchas funciones distintas, ¿no? Y la otra cosa que ocurre es que van a trabajar de manera muy ágil, de la metodología Agile, ¿no? Scrum, por ahí, que es, van a trabajar en ciclos muy rápidos, con resoluciones de problemas en 2 semanas o menos, de manera muy dinámica. Entonces, ahí el rol de la gente que tiene un background de marketing va a ser fundamental, ¿no? Porque es la que está más cerca del cliente, por lo tanto es la que tiene que dirigir ese equipo, pero que va a ser un equipo multidisciplinario, no va a ser un equipo únicamente de uno. Por tanto, para concluir, hemos cubierto muchas cosas y son solo 20 minutos, pero si os pudiera dejar 3 ideas. La primera, venimos de tiempos emocionantes, pero lo que nos espera es todavía más emocionante, yo creo que para mejor. Vamos a una era de datos infinitos. Todos aquellos que no estemos pensando en qué vamos a hacer en esta era, dentro de 5 años vamos a tener un programa muy gordo, igual que los que en el 99 no estaban pensando qué es lo que vamos a hacer ante los nuevos canales digitales. La segunda idea es que para hacer esto necesitamos un nuevo enfoque, tenemos que construir nuevas capacidades dentro de nuestras compañías. Hemos hablado muy brevemente de 4 cosas, pues en estas 4 alguna otra aplica más a alguna de vuestras empresas, pero va a ser fundamental construir una serie de capacidades que ahora hoy en día no tenemos. Y la tercera, tenemos que adoptar una nueva forma de trabajar dentro de nuestras empresas y el líder natural para adoptar esta nueva forma de trabajar pues, está en las personas que estáis aquí porque son las que estáis más cercanas al cliente.